Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, esto del coronavirus, quiero hablar del tema del coronavirus, un tema que es realmente preocupante y por el que me he querido tomar el tiempo de investigar un poquitín a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Voy a hacer una serie de vídeos, siendo este el primero de todos, en el que voy a ir comentando, por ejemplo, en este primero, simplemente quiero comentar cuáles son la situación comparativa entre países, ¿no? En lo que se refiere al número de contagios, a la letalidad oficial y la letalidad real, que no tienen nada que ver, como lo veremos un poquitín más adelante. Y también quiero hacer un estudio acerca de la comparación de letalidad que hay entre países, ¿no? Estamos viendo casos como, por ejemplo, en España hay una letalidad del 30% o del 42% en Italia, mientras que en países como China o Alemania hay una letalidad del 4%, ¿no? ¿Y esto por qué es? Y esto es lo que voy a intentar explicar a lo largo de estos vídeos. Bueno, en estos primeros vídeos, en este primer vídeo que voy a hacer, voy a explicar esto que he dicho, es decir, un estudio comparativo entre los países, ¿no? Aquí, por ejemplo, principalmente lo he dividido en tres grupos, ¿no? El grupo 1, que contiene 7 países, de los cuales vienen a explicar aproximadamente el 72% de los contagios y el 76% de las muertes que hay en el mundo. Tan solo 7 países, ¿verdad? Y un grupo segundo que viene a explicar aproximadamente un 10 y un 13% de contagios y un 10% adicional de muertes. Y luego el resto de países que por su menor implicación, o no implicación, perdón, por la menor gravedad en el número de muertes y todo, que representan los otros 185 países, que vienen a mostrar un 15,70% de las muertes o un 15,10% de todos los contagios, ¿no? También, como estaba diciendo, voy a hacer un análisis. En este primero solamente voy a hablar del resumen de cifras y luego en un segundo vídeo haré un análisis del grupo 1, es decir, de estos 7 primeros países. Habrá un segundo vídeo donde haré un análisis de los siguientes 14 países con las mayores estadísticas. Y luego comentaré un poquitín un análisis de cada uno de los países, uno por cada vídeo, para poderme extender un poquitín más y poder concretar un poquitín lo que ha pasado en cada país. Y haré un vídeo también explicando cómo deben ser las cifras y cómo saber si lo que se arroja en este informe es fiable, no es fiable, en cuanto no me refiero a que lo haya hecho yo, sino si es fiable la estadística que te dan y los pronósticos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por este primer vídeo. Mirad, aquí hay 7 países que son España, Italia, Francia, Alemania, China, Irán y Estados Unidos, que entre ellos vienen a representar aproximadamente el 68, que viene a representar aproximadamente el 75% de todas las muertes que hay en el mundo. Solamente estos 7 países, ¿verdad? Y viene a representar el 72% de todos los contagios a nivel mundial. Voy a hablar primero un poco de las cifras oficiales en cada uno, ¿verdad? Mirad, por ejemplo, en España están diciendo el gobierno que las estadísticas oficiales es que hay un ratio dicen incluso menos, del 9,47%, cuando la letalidad real es del 25,88%. La letalidad quiere decir cuánta gente ha muerto con respecto a los que han salido ya del grupo, ¿no? Porque es la única manera, como ya veremos en otro vídeo, la única manera de medir realmente la letalidad. No se puede medir la letalidad por el número de personas que han muerto con respecto a todos los que se han contagiado. Porque hay gente que ha salido ya del grupo de contagiados y otros que permanecen en el grupo que todavía tienen que resultar o que se han recuperado o que se han muerto, ¿verdad? Pero bueno, simplemente con estas cifras mi pronóstico será que para el final de la crisis, a las fechas, tal y conforme están evolucionando las cosas hoy, habrá unos 32.600 muertos en España, de los 11.947 que ya hoy hay al día de hoy, bueno, de ayer, de 4 de abril, ¿verdad? El número de contagios, aquí lo vemos que será unos 126.168, y para el caso de España, yo calculo que el número de contagiados empezará a frenarse a partir del 15 de abril aproximadamente, ¿no? Fecha a partir de la cual los contagios cada vez irán siendo muchísimo menos significativos. Hasta la fecha de hoy todavía son significativos. Bueno, dentro del grupo que estamos tratando, el número, o sea, de estos 51.548 fallecidos, muertos que ha habido entre España, Italia, Francia, Alemania, China, Irán y Estados Unidos,
España viene a representar aproximadamente no, España representa el 23% de todas las muertes de estos 7 países, entre los cuales está incluido Estados Unidos. Dicho de otra manera, es como si 1 de cada 4 personas que ha muerto es española. Italia, por ejemplo, viene a representar un 29,80%, casi la tercera parte, ¿verdad? 1 de cada 3 personas que ha muerto es italiana. Luego ya veremos que cómo es posible que con algunos índices de letalidad igual de altos hayan muerto menos gente. Bueno, eso ya lo explicaré un poquitín más adelante cuando analice cada grupo. Aquí solamente quiero dar unas estadísticas. Aquí podéis ver, por ejemplo, en Italia, ahí tiene una letalidad del 42,74, es decir, que de cada 100 personas que abandonan el grupo de contagiados, casi 43 han muerto. En Francia esa cifra es del 33 personas de cada 100. En Alemania solo 5 de cada 100 personas han muerto del grupo que ha abandonado el contagio, ¿verdad? En China todavía menos, 4 de cada 100. En Irán es el país que más se acerca a la media, ¿verdad?, del mundial, que es de 15 personas de cada 100 han muerto. Y en Estados Unidos 69 de cada 100, pero tengo que decir una cosa, esta cifra de 69,100 no se puede tomar en serio ahora mismo porque los días que lleva Estados Unidos son muy pocos, ¿no? Y entonces hay mucha fluctuación entre las cifras. Luego ya lo veré cuando explique por qué, cómo son las cifras y cómo se pueden demostrar, ¿no? A partir de una cosa es que esté creciendo y otra cosa es a qué velocidad está creciendo y cuánta desviación hay sobre la media, ¿no? Pero esta cifra de Estados Unidos ahora mismo no es creíble, pero sí he querido incluirlo por lo significativo que tiene el número de contagios que ha tenido, ¿verdad? Porque casi la cuarta parte del mundo viene de Estados Unidos el contagio. Luego, en cuanto al pronóstico de muertes, bueno, ya lo iremos viendo. Aquí tenéis un poquitín unas cifras. Simplemente que sepáis que aquí, para evaluar un poquitín esta parte, os puedo decir que el grupo 1, en el que depende de estos 7 países de aquí arriba que os he dicho, no he incluido el Reino Unido, porque además Reino Unido es un caso muy concreto, no están dando ni una sola cifra de las personas que se han recuperado, ¿verdad? O sea y no es muy significativo con respecto a lo que está pasando en el resto del mundo. Pero para mí pensaba que inicialmente lo era, por eso lo incluí ahí, pero no está incluido en el grupo. Mira, os puedo decir que para que veáis un poquitín estos gráficos, el grupo 1, que es este grupo del que estamos hablando, viene a representar el 75% de las muertes a nivel mundial y el 72% de todos los contagios. Aquí podéis observar un poquitín lo que representa todas las muertes que ha habido en el mundo, las españolas con respecto al total, viene a representar el 17%, es decir, casi 1 de cada 5 personas que ha muerto en el mundo es española. En el caso de Italia es todavía peor, ¿verdad? Casi 1 de cada 4, no llega. Y en Estados Unidos pues todavía no tenemos estadísticas. En Francia 1 de cada 10 personas y en Alemania 1 de cada 50, o sea, muy, muy, muy bajo. Aquí me he permitido hacer unos pequeños gráficos simplemente porque la gente que a lo mejor se marea más con las cifras tal vez lo puede ver un poco mejor, ¿no? Apreciar. Aquí vemos en este caso, mirad, aquí lo que habla es de la letalidad real, de cómo de letal es el virus, ¿verdad? En España es muchísimo más letal el virus que, por ejemplo, en países como Alemania y China, ¿no? O Irán. El país con mayor letalidad es Italia, ¿verdad? Y Francia, con una letalidad mayor que en España, tiene menos muertes. Ojo, eso no quiere decir que esté muriendo menos gente. O sea, están muriendo más gente proporcionalmente que en España. Lo que pasa es que como ha tenido muchísimos menos contagiados, bien, pues no se notan tanto el número de muertes como se nota en España. Mientras que la letalidad tiene que ver con respecto al virus en sí. Ya te diré un poquitín al final de mi análisis que yo creo que estamos hablando de virus distintos, ¿verdad? Que el virus que hay en China no es el mismo que el que hay en España o Italia, y entonces eso con las implicaciones que eso pueda tener, por una parte, pero por otra parte lo que viene a querer decir, ¿no?, es que y eso tiene que ver con el virus. Ahora, el que haya un número de contagiados mucho mayor, eso sí es una culpa del gobierno, porque el gobierno no ha tomado las medidas oportunas para evitar los contagios. Hicieron una manifestación el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y bueno, pues
Yo creo que ahí también debió haber muchísimo contagio latente, etcétera. Pero esto es un poquitín para que veáis, ¿verdad? El índice de letalidad. Si, en este podemos ver cuál va a ser el pronóstico de muertes de los que yo he hecho para estos países, ¿no? Por ejemplo, yo calculo que en España va a haber alrededor, bueno, lo que puse aquí, un poquitín más o menos, ¿no? Yo creo que van a terminar muriendo alrededor de 32.000 personas, unas 53.000 en Italia, cerca de 5.000 en Alemania. En China ya está muy estandarizado el 3.386, Irán más o menos por ahí 8.300, y en Estados Unidos no es de fiar esa cifra por lo que dije antes, ¿verdad? Pero más o menos. Aquí el porcentaje total de muertes, lo podemos ver un poquitín mejor aquí en este gráfico. Bueno, este es el porcentaje de muertes a nivel mundial. En España vemos que el 22,5% de las muertes dentro de lo que es este grupo pertenece a España, ¿no? El 30% a Italia, Francia casi el 15%, Alemania apenas tiene una incidencia dentro del grupo, Estados Unidos es una parte importante, pero todavía no relevante dentro del grupo porque ahí lleva poco tiempo. Y este gráfico es un acumulado de, por ejemplo, podemos ver, partiendo de España, que tiene un 25% de letalidad de muerte, ¿no? Del porcentaje total de muerte, perdón, no de letalidad, del porcentaje de muertes totales con respecto a este grupo, cuánto ha sumado Italia, que veis que ha sumado mucho, ¿verdad? Cuánto más ha sumado Francia, que vemos que es poquito, lo cual quiere decir que ha habido muchas menos muertes porcentualmente que en Italia, ¿verdad? ¿Cuánto suma ese porcentaje? Alemania, que es apenas inapreciable, China, Irán y Estados Unidos. Bueno, dejo aquí de momento esto y ahora en otro vídeo hablaré un poquitín de las estadísticas, como os he dicho, un poquitín del resumen del grupo 1 y del grupo 2.